En primer término, traer el saludo de la conducción del IPE, particularmente de su presidente, que de muy buena gana hubiera estado presente, le ha sido imposible. De manera que tal que me ha hecho el honor de solicitarme que lo represente, y lo hago en la seguridad y en la convicción de que estamos haciendo algo muy interesante, muy trascendente para el sector que integramos y para la propia sociedad. En segundo lugar, yo creo que aquí, correlativamente con la discusión de fondo que se está dando en estos foros que promueve el IPES en todo el territorio nacional, estos 30 foros, territorio nacional, van insinuándose algunas definiciones como la que termina de esbozar el propio rector de la Universidad de Río Cuarto, cuando ubica a la universidad no en un plano de saber superlativo en materia superior, sino en un fuerte involucramiento con las necesidades que tienen los sectores populares, y se aproxima a la cuestión esta, en este plano de análisis que estamos desarrollando, al diario vivir de los ciudadanos, que creo que es la meta superior que pueden tener lugares como la universidad como centro del saber y acopio en la dirección de donde tienen que ir las grandes mayorías populares. Hechas estas dos consideraciones, este saludo y esta referencia a la universidad que nos cobija en el día de la fecha, tengo que decir que en la inteligencia de quienes participamos en el diseño de esta propuesta, apareció en primer término una necesidad de carácter histórico, podríamos decir, que es que nos definamos como sectores el cooperativismo, el mutualismo, las entidades no gubernamentales, las entidades que expresan la economía social en un sentido expansivo, no restrictivo. Porque si nosotros nos tomamos al pie de la letra la estructura jurídica que involucra el funcionamiento de nuestras entidades, es evidente que estamos creando compartimentos estancos que no nos permiten ver el todo. De manera tal de que uno de los aspectos que tuvimos en cuenta, de que este tiene que ser un debate abierto, y abierto a las entidades de base, y abierto a las entidades de segundo grado, que expresen a través de su propia organización aportes para este debate. Y una cuestión que es inequívoca y que la reivindicamos es la presencia de los propios ciudadanos que, mediante un mecanismo que tiene que ser con alguna restricción en materia de tiempo, también puedan hacer llegar su interpretación respecto a lo que nosotros estamos promoviendo. De manera tal que, planteado en esos términos, la necesidad de un debate abierto, la necesidad de horizontalizar la discusión para que esto tenga un sustento federal. No olvidemos que este movimiento se nutre precisamente de raíces federales. Los contingentes, aquellos que promovieron en los albores las primeras organizaciones de este tipo, eran los gringos que se instalaban en el interior, eran los gallegos, los españoles, los vascos, que fueron dándole un tinte que podría entroncar perfectamente en lo que es la definición desde el punto de vista histórico del trayecto que hizo la economía social. Más allá de Egipto, más allá de la antigua Roma, más allá de Grecia, cruzamos el océano y lo hemos corporizado, lo hemos vivido con lo que hacían las sociedades italianas, las sociedades de colectividades y demás. Pero planteado en estos términos y estando muy ajustado a la restricción de tiempo que tenemos aquí, hay una cuestión que nosotros la tenemos que ver como dinámica. Y es una controversia que tenemos generalmente los que participamos en el sector. La dinámica tiene que ver con los hechos. Cuando nosotros planteamos la necesidad de los foros, lo hacemos en la inteligencia, repito, de que se analice toda la legislación dispersa que hay a través del siglo XX y lo que va del siglo XXI que compete, que se relaciona con el funcionamiento de nuestras entidades. En un primer momento decimos, tenemos que recopilar la legislación dispersa que existe, crear un verdadero digesto, porque todo esto naturalmente apunta, y debe ser así, a una progresión en materia de posibilidades de un sector que no ha tenido todavía el reconocimiento pleno como un sector involucrado en el manejo de la economía.
Lo referenciamos más en lo filantrópico, lo referenciamos más en aquellos servicios puntuales que se dan en algunas localidades, en algunos pueblos y demás, pero todavía no tenemos la inserción casi con características universales de ser un factor de desarrollo económico. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? No es una materia que solamente la tengan que discutir con una legislación esclerosada. Nosotros decimos, vamos a cambiar la legislación, planteamos el cambio de la legislación. Esta es la etapa, insisto, de análisis de lo que nosotros queremos hacer. En segundo lugar, tendremos que unificar un diagnóstico y en tercer lugar, tendremos que programar la propuesta para que recién allí podamos abrir el debate en el Parlamento Nacional y lograr estos objetivos. Entonces decía que tiene que ser dinámica porque dinámica es la economía y porque dinámicas son las nuevas situaciones que se están creando en el globo, universalmente hablando. Hoy nosotros sabemos que hay inequidades ilevantables en materia de capitalismo salvaje. Ha sido dicho también. Hoy sabemos perfectamente bien que el hombre, a través de un ordenamiento estatizante pleno, no ha podido resolver sus problemas, de manera tal de que la economía social, la economía solidaria, se erige como una posibilidad cierta para el futuro, para el equilibrio de los factores, para regular, es decir, lo que se regula de arriba a veces se debe de regular de abajo y viceversa. Lo que se regula de abajo se puede regular de arriba, pero para eso tiene que haber fluidez republicana, principios federales, que es el sistema que nosotros hemos elegido para vivir. Y para concluir, debo ser absolutamente honesto. Nosotros, si dijéramos que ha concluido nuestra tarea con los foros, hemos terminado de redondear la propuesta a la que hacía referencia. Tenemos sintetizado lo que el sector reclama. Y yo tuviera que responder, ¿estamos satisfechos? Diríamos que no, porque recién comenzaría nuestra tarea. Porque en definitiva nosotros no queremos levantar solamente un principio desde el sector, sino que queremos sensibilizar a la sociedad para que esta propuesta humanista, profundamente humanista y equitativa, baje de la sociedad a los demás actores que tienen que ver con la cuestión social y económica. Y en ese sentido, decimos, las constituciones en todo su esplendor tienen que incorporar el tratamiento, no una ley que englobe los principios que reivindica el sector, sino las constituciones nacionales y provinciales. La provincia de Córdoba tiene el artículo 36, 37, 38 y 39, en donde define un constitucionalismo social. Entonces nosotros estamos diciendo que, al igual que el sociólogo Boy, el siglo XIX fue el siglo que se reivindicaron los derechos individuales del hombre. La libertad de transitar, la libertad de circular, la libertad de enseñanza, el siglo XIX. En el siglo XX aparecieron los condimentos constitucionales que se referencian en todo lo que son derechos colectivos. Ahí nacen los sistemas previsionales, ahí nacen los paquetes de protección laboral. Argentina, año 1904, el Código de Trabajo de Joaquín B. González. Ahí empieza durante todo el siglo XX, yo no me quiero extender, pero ahí abunda todo lo que es la legislación vinculada a los derechos colectivos. E invariablemente el siglo XXI tiene que ser el siglo de los derechos éticos. Y ahí, cuando hablamos de los derechos éticos, que se incluye el derecho al medio ambiente, a las minorías, a la diversidad, ahí tiene que estar la economía social como un derecho ético, recogiendo lo mejor del siglo XIX, lo mejor del siglo XX e instalando definitivamente que nosotros tenemos una valoración ética de lo que tiene que ser el cambio de la sociedad. Por eso, en estos poquitos minutos que tenemos para referirnos al tema, decimos: señores, no es punto de llegada una ley del sector, sino es punto de partida para cambiar la sociedad. Muchas gracias.